Podemos entonces continuar con lo que se conoce como lengua para interpretar y para entender y discernir de otras culturas. Ahí donde se caen en muchas tergiversaciones y malas interpretaciones. Por lo tanto, podemos decir que existe una lengua nacional. Y esa lengua nacional debe ser y nos da el gran regocijo de reconocimiento en todas las partes del mundo donde nos encontramos los que hablamos el mismo idioma. Y que a veces por cuestiones que han creado en ciertos odios de personas pseudo o semi sobre lo que tiene que ver con la política y lo que tiene que ver con las cuestiones históricas, económicas de los países. Y de ahí han venido ciertas cosas hacia lo que se conoció como la España, pero que nuestra lengua madre no es más ni menos que el tesoro más grande que hemos cultivado. Y yo se lo voy a demostrar ahora que hable de la unidad lingüística. Y hablaremos de realmente qué es Isaías y qué es realmente eso de testamento. Puedo decir yo, por lo tanto, en mi sentir, y debe ser el sentir de todos nosotros, como lo dijo una vez José Cuervo, cuando escribió acerca de las apuntaciones críticas al lenguaje bogotano, por ejemplo. Él aquí simboliza cumplidamente la patria como la lengua y dice que esta se encarna cuando hay de más dulce y caro para el individuo y la familia. Desde la oración aprendida del labio materno y los cuentos referidos al amor de la lumbre, hasta la desolación que traen la muerte de los padres y al apagamiento del hogar. Un cantorcillo popular, por ejemplo, evoca la imagen de alegres fiestas y un himno guerrero, la de gloriosas victorias. En una tierra extraña, y cuando estamos en una tierra extraña, aunque halláramos campos iguales a aquellos en que jugábamos de niño, y viéramos allí cosas como aquella donde se columpió nuestra cuna, nos dice esto al corazón, y nos dicen estas cosas a nuestro corazón, y nos dice el corazón enseguida que si no oyéramos los acentos de la lengua nativa, deshecha toda ilusión, siempre nos reputaríamos extranjeros y suspiraríamos por las auras de la patria. Es por eso que yo me atrevo como profesor de literatura y español y de teología a decir que así también a ese pueblo cautivo de pueblo en pueblo, de imperio en imperio y en lenguas extranjeras, le debió resultar bastante engorroso y ellos se unieron en sí en una lengua nacional de ellos, como el antiguo hebreo, y su patria continuó la historia hasta el desenvolvimiento del arameo, que es cuando aparece Jesús en esa época. Y así podemos entender también nuestro lenguaje a través de la América Latina. También puedo decir yo como profesor que nuestra lengua nacional tiene muchos acentos y que ni costumbre, ni sentimientos, ni cuestiones morales, hermanos, ni nada desconocido que habla nuestro idioma. Por eso podemos decir que cuando empieza el verano en California se inician los fríos en el sur de la Argentina. Y todos esos pueblos, repito, tienen una misma literatura, un mismo medio de expresar la belleza. Idénticas palabras brotan de sus labios ante un mismo espectáculo bello. Cuando vemos un libro impreso en México, apenas se distingue en la mayoría de los casos del escrito en Lima o en Caracas. ¿Quién sería capaz de reconocer la nacionalidad de ciertos escritores hispanoamericanos? Y si alguno de estos empieza ya a titularse poetas mexicanos, novelistas argentinos, la mayoría prefieren llamarse sencillamente escritores americanos. Oigamos si no lo que dice el doctor Blanco Bombona en
la introducción de sus letras y letrados de Hispanoamérica. Yo por mi parte, que soy heredero espiritual de las ideas de Bolívar, dice Fombona, que tuvo y quiso por patria la América de uno a otro lindero. Siempre he sido fervoroso americanista. Literariamente nunca hice la menor diferencia entre mi república y las otras repúblicas hermanas. Soy compatriota de todos los iberoamericanos. No quisiera que me llamasen nunca escritor de Venezuela, sino escritor de América. Yo no escribo para los 4 gatos de mi patria. Escribo para 60 millones de latinos. Por eso es que nuestra lengua nacional, cuando hablamos de lengua nacional, mire usted, vemos que a la América española, más que a ningún otro país, se pueden aplicar esta palabra, porque 19 naciones han tenido la inapreciable suerte de hablar un mismo idioma, de tener entre sí un indestructible lazo de unión, de formar, gracias a la unidad de la lengua nacional, esa unidad étnica más fuerte acaso que la unidad nacional. Es también la unidad de la lengua del bloque lingüístico romance-romancero al que pertenece el español. Más hermanos son entre sí un nicaragüense y un paraguayo, con haber nacido a unos 6.000 kilómetros de distancia, que un polaco y un prusiano, a pesar de vivir bajo un mismo gobierno. Y esta fraternidad, harto útil aún para los más míseros miembros de cada una de esas naciones, se convierte en inestimable bien si se trata de individuos de cierta cultura. Y esos pueblos que apenas se conocen de nombre, cuyos intereses materiales son tan diferentes y cuyas condiciones de vida son tan poco semejantes, tanto que cuando empieza el verano en California se inician los fríos en el sur de la Argentina. Entonces, hermano, nuestra lengua nacional, por ejemplo la colombiana, que pertenece a una unidad lingüística universal dentro del grupo del bloque lingüístico español, nos hace hermanos en todas las partes del mundo donde encontramos a alguien que habla el español. Por eso es deber de todos los americanos en mantener siempre viva esa admirable fraternidad de lengua o del lenguaje. Pero si están todos de acuerdo sobre esta necesidad, no le están los mismos acerca de los medios de cumplirla. Algunos, guiados por un ridículo rencor hacia España, se empeñan en querer sacárselo todo de casa y quisieran que la lengua se transformase en cada nación de América a su capricho. Y esto no puede ser así. Por lo tanto, queridos hermanos, los escritores se empeñan en conservar lo mejor y hablar lo más enraizado en su lengua nacional, de país y de patria, como a las raíces mismas de la lengua del bloque lingüístico romancero a que pertenece el español. De ahí que hay una similitud grande entre el francés, el italiano, el español, el portugués, pero cada uno en su lengua nacional ya la cuestión es de otro modo. Se llegaría pronto a la más completa anarquía. Buen ejemplo de lo que esperaría a la lengua de América si tomase tal camino. Es la verdad que se observa en los dialectos europeos, en Bretaña, en Suiza, en España misma, que hay pueblos vecinos uno de otro que dan variedades de un mismo dialecto y apenas pueden entenderse entre sí. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando yo encuentro una cantidad de palabras que ortográficamente parecen lo mismo, pero no lo son, ya hay dificultad también en la ortografía y se llaman vicios o palabras complejas en lengua española.
Ahora ya sí, entendiendo entonces estas cosas, yo sí puedo hablar ahora con claridad por qué el profeta Isaías escribió como escribió y por qué, teniendo en cuenta eso, los demás escribieron como escribieron y los que tradujeron en otras lenguas, en otros países, lo tuvieron que someterse también a la cantidad de dialectos que existían en esa lengua antigua hebrea y que todavía era bastante subdesarrollada en la época de Abraham y de Moisés, y que apenas en la cultura galilea, donde crece el conocimiento en estatura y conocimiento del Mesías, ya él absorbe un lenguaje donde hay términos de muchas partes, porque era el centro cultural de la época y comercial, donde se desarrolló aquel primitivo lenguaje a uno más sofisticado como fue el arameo, que existe ya desde la época de Jesús, pero no es más que el mismo hebreo, pero más pulido y con más acentos y con más giros y con más vocabularios. Por lo tanto, cuando yo analizo el profesor Robinson Ferreira, analiza y se da cuenta que si yo estoy no en un púlpito hablando de Isaías, sino como maestro bíblico, que fue el ministerio más grande, el que ejerció Jesús, el primero de todo fue el ministerio de maestría, después que vinieron todos los demás. Ya en el antiguo existían los profetas, pero eso en cuestión histórica. Pero los profetas también tuvieron maestros, todos provenían de no sé qué de Elías, el otro provenía del papá que fue juez, etcétera, etcétera. Se puede decir que el primer profeta fue un visionario, fue precisamente alguien que fue juez y se llamó Samuel. Se puede considerar que fue el primero de los visionarios y último de los jueces, o a lo contrario, algo así más o menos, como para que ustedes investiguen también algo. Vamos entonces a ver por qué es importante para mí Isaías. Porque Isaías es el hombre cuya profecía pronunciada para animar a los siervos de Dios, o de Yahvé, o de Jehová, a temerle a él y no a las naciones vecinas, y a recurrir a él como el Dios verdadero para obtener liberación completa y confianza plena en su promesa de salvación y restauración. Dirigidas estas palabras, Isaías, dirigidas a Judá y a Jerusalén, por boca de este profeta llamado Isaías, durante los años previos y posiblemente posteriores al frustrado ataque de Sennacherib contra Jerusalén en el año 732 antes de Jesucristo. Este es un punto por qué Isaías escribía así. De todas maneras, también hay una culpabilidad de Judá y Jerusalén. Y hay una comisión de Isaías, y eso lo podemos entender cuando leemos el capítulo 1, desde el versículo 1 al 6 y el 1 y el 13. Capítulo 1, versículo 1 al 6 y luego el versículo 13. Nosotros, o el capítulo 13, o el versículo 13, algo así. De todas maneras, nuestro Dios no aprueba los sacrificios que le ofrecen los que son culpables o están sin culpa según ellos mismos. Porque una cosa es que usted sea culpable y otra cosa es que usted crea que no es culpable de nada, aunque lo sea culpable. Así vemos que hay opresión, injusticia y hay
una gran y un gran derramamiento o torrentes de una sangre de un pueblo. Y aquí se ejercitan unos contra los que no muestran fe. Porque también había en aquella época los que no compaginaban con todas estas cosas, como hoy en día. Que unos creen, otros no creen y no lo vamos a coger por el pescuezo. De todas maneras, queridos estudiantes, vemos que se ejecuta juicio contra los que no muestran fe, porque los había. Y llegará el tiempo, dice, en que la montaña de la casa de Jehová o de Dios será ensalzada y muchos pueblos se volverán a él. Ya está apuntando a una salvación futura. Y dice que las mujeres altivas, adornadas con alhajas, se verán obligadas a llevar el vestido de las cautivas. Es por eso que Israel, comparado a una viña, no ha producido frutos de justicia. Limpiados los labios de Isaías, cuando ya son limpiados, acepta de buena gana la comisión de profeta y ser enviado a un pueblo insensato, insensible y malo, de dura cerviz. Así se habla la Biblia. Entonces podemos ver todo esto en Isaías y también encontramos en la amenaza de invasiones enemigas y promesa de alivio. Pueden leer el 7, capítulo 1 al 12 y el capítulo 6. El intento, por ejemplo, de Siria a Israel de derrocar a Acaz en su época, fracasará. Dice, y se da una señal que confirma el nacimiento de Emmanuel, o sea, del que vendrá a ser Dios entre nosotros, que es el Hijo de María, o Jesucristo. Por lo tanto, no sé por qué hay tantas Biblias que le han quitado esta palabra Emmanuel y le han puesto otras cosas ahí y han tratado no de una virgen, sino de una joven, que esa una joven puede tener 3 y 4 pelados antes de que hubiera venido el Mesías. Sin embargo, a eso no fue lo que Dios le dijo a Isaías que escribiera. Ahí se caen muchas Biblias y muchas doctrinas que siguen las enseñanzas de esta Biblia, que yo podría mencionar el nombre de una de estas sectas, que son precisamente los que me dicen que algunos de ellos van con Moisés y Abel al cielo y a vivir el reino de Dios. Y resulta que todo esto es muy difícil de creerlo, porque sus mismas Biblias están diciendo que están fuera tanto del reino de los cielos como del reino de la tierra, que en última instancia la Biblia se refiere al reino de los cielos, que es el mismo reino de la tierra. O sea que en la tierra se va a vivir un reino que solamente se puede vivir en el cielo, pero lo vivirán aquellos que permanecerán firmes en la fe y en las cosas de Dios. Ahora bien, solamente así yo puedo entrar a hablar del nacimiento de Emmanuel en el Nuevo Testamento. Y por eso empezamos con la genealogía, y si usted quita de que nació de una virgen y coloca de una joven, a esa joven le pueden nacer una cantidad de hermanos porque ya lo ha podido tener antes de que naciera el que Dios iba a enviar como Emmanuel. Por lo tanto, debe decirse, como dice Isaías,
de una virgen nacerá y será llamado Emmanuel, Dios entre nosotros, y se alimentará de miel y no sé qué, pero también beberá de los pezones de su madre, como toda madre, y que precisamente por llevarlo en su vientre, como a cualquiera de nosotros, nuestra madre, se le llama Madre de Dios, porque él iba a hacer ese papel en la tierra, iba a representar al Padre, que es Dios, y él mismo era Dios como verbo y como palabra, con que se hicieron todas las cosas que están hechas en esta bendita tierra, con todas las lenguas incluidas y su bloque lingüístico, entre lo que está la difícil lengua hebrea. Ahora bien, si yo quiero hablar de Mateo, que dónde está la genealogía, yo no me puedo apartar nunca de saber que para los tiempos en que él viene hay un gobierno, hay un emperador llamado Tiberio en Roma, pero que precisamente también antes de eso de Tiberio existe una pugna entre romanos e israelitas, y esa pugna me está diciendo a mí, está hablando con el profesor Robinson Ferreira, usted no está hablando con cualquier papagayo, me está diciendo a mí que no obstante esto de la fe y la conducta característica de los cristianos, hace que no se tarde en llevar a conflictos y entre ellos mismos llevar muchos conflictos agudos. Porque a medida y las medidas que las autoridades romanas tomaron en algunas ocasiones contra los judíos, tuvieron sus repercusiones también sobre los cristianos. Si no le hace Hechos, libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. La obligatoriedad, cuando yo entiendo ya estos periodos de lo que es Nuevo Testamento, que significa nuevo pacto o pacto, vuelto a tener un pacto con el Todopoderoso, me doy cuenta que en Roma también se rendía culto como si fuera un dios al emperador. Y debido a que los judíos en sus creencias no podían doblegarse a ningún emperador, preferían el cautiverio y la muerte. Y estas cuestiones trajeron problemas a los que empezaban a pasarse a las primeras filas, o sea, a los antiguos fariseos y saduceos, que son los que van a formar las primeras líneas de lo que se conocerá como el cristianismo. Ellos empiezan a pasarse al cristianismo y a ser perseguidos y a aceptar el yugo de Cristo. Y ahí empieza lo que se conoce como la comunidad primitiva cristiana. No eran más que los antiguos fariseos y los antiguos saduceos y los barrabasistas que ven que el Mesías traía una doctrina de vida y empiezan a pasarse. Eso es lo que me quiere decir eso. Roma obliga a que se le rinda culto como si fuera Dios al emperador de la época. Entonces las autoridades romanas logran organizarse y hacen una persecución de perro rabioso contra los cristianos por sus creencias. Pero es a partir del siglo II cuando esto se hizo más cruel y más sistemático, y fue general y sistematizada la persecución hasta el punto de que un cristiano quemado iluminaba, en vez de un foco o una antorcha en aquella época, una calle de Roma. No vaya a creer que oye cristianito y que bailando y que cuando el espíritu viene, puro bailecito y bailes que parecen a veces de acordeón y de ranchera. No, en aquella época los cristianos no eran así. Esa gente los quemaban vivos, los echaban a los leones, y ahora porque dejó de ser marihuanero hay que darle diezmo. ¿A dónde se vio esa vaina nunca? O al menos dígamelo a mí. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una persecución contra los cristianos y contra el pueblo de Israel porque no le brinda culto al emperador de Roma, esta cuestión sistemática, esta situación, porque es una situación ya
se reflejaba en textos del siglo XII y se refleja en textos como son primero en las cartas que empiezan a aparecer de Pedro, por ejemplo, la primera epístola de Pedro del capítulo 4 al 12 y del 12 al 16 versículo, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, donde el imperio romano aparece como el enemigo por excelencia de Cristo y de su Padre. O si no, lean Apocalipsis 13, versículo 7, para que no ande hablando estúpidamente y que la Babilonia, que la ramera, porque eso fue en época cuando existió Babilonia, porque en Babilonia llegaban todas las prostitutas del mundo, cuando esa era la máxima ciudad, el máximo imperio, era la Nueva York de hoy en día, donde llega gente de todo el mundo a revolcarse sexualmente, tanto adúlteras como prostitutas y adúlteras. Así era Babilonia, y por eso se le llama la ramera de Babilonia, que cayó y cayó. Cayó con Alejandro, cayó cuando los medo-persas, cuando Ciro, cuando Tito, cuando toda esa gente. Tito quema el templo, pero fue Ciro y Darío. Cuando una moneda de Darío valía $300,000 hoy en día, una monedita, imagínate tú, y ese imperio se cayó. ¿Y por qué no se puede caer el imperio americano, que no llega ni a 4,000 pesos, siempre va de los 4,000? Ahora una moneda como la que tenemos nosotros de 200 pesos y 500 pesos, valía $300,000 hoy en día, y se cayó ese imperio. Entonces, ¿de qué me viene a hablar usted de economía política, hermano? Ni de ahora ni de ayer. Y por eso un economista puede ser un buen presidente porque sabe de estas cosas. Usted no habla en la esquina que usted no sabe ni cuánto vale el queso hoy en día. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, el mejor del mundo.